para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! Hoy cumpliría, si estuviese con vida, 65 años Diego Armando Maradona. El creador de esta joya que escuchábamos, esta obra de arte que escuchábamos relatado por la voz de Víctor Hugo Morales, que fue el segundo gol a los ingleses en el Mundial de México 86. El primero, a los ingleses todavía les duele, iba a decir un término futbolero, ¿no? Pero hágase usted la imagen. Les duele que Maradona le metió la manito en el primer gol y es como que les tocó la colita a los ingleses y puso en ventaja el 1-0 que el árbitro no vio que había metido en la mano. La mano para engañar a Peter Shilton. Pero lo que más le duele a los ingleses, dicho por el propio Diego en vida, no fue ese gol, sino fue el segundo gol. Esta genialidad que acabamos de escuchar, lamentablemente por estos derechos de propiedad de YouTube y porque tenemos el serio temor de que nos clausuren la posterior emisión del programa que está saliendo en vivo ahora, no pasamos el video, pero realmente usted lo vio, si estaba mirando detenidamente Argentina-Inglaterra. Yo lo miraba en un televisor blanco y negro, porque todavía no había llegado el TV color a la mayoría de los hogares. Era 26 pulgadas o 28, no me acuerdo bien. Era un señor televisor, pero blanco y negro. Recuerdo que para mirar la final de ese mundial, el partido contra Alemania, nos juntamos a comer, justo era 29 de julio, nos juntamos a comer ñoquis en la casa de mi tía, porque ellos sí ya tenían TV color, entonces nos juntamos a comer. La excusa era comer ñoqui, pero la excusa era, el motivo principal era ver la final del mundo ante Alemania, que terminó ganando Argentina con aquellos goles del Tata Brown, de Valdano y de Burruchaga, y que lo coronó campeona Argentina por segunda vez en su historia. Pero lo que acabamos de recordar era el segundo gol a Inglaterra, con toda la historia que veníamos de los ingleses y las Malvinas del 82, y un poco Diego hizo un poco de justicia, por así decirlo, con aquel golazo a los ingleses, el 2. Después terminó siendo 2-1 porque Lineker terminó descontando, pero con semejante gol, como dijera el Diego, la tenés adentro, Peter Shilton. Rememoramos en lo que hubiera sido hoy su cumpleaños número 65 a Diego Armando Maradona y este golazo. Acaba de llegar nuestro invitado del día de hoy, el gringo Mariano Bonzi. ¿Qué tal, gringo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andaba, Juli? Bueno, ¿dónde estabas cuando Diego hacía esta obra de arte?
En mi barrio de la infancia, barrio Cabal, creo que estábamos en la casa de unos compañeros, de unos amigos de la infancia míos. Si no recuerdo mal, no me acuerdo si lo estaba mirando o yo creo que tenía 8 años por esa época, o 12 creo. O estaba jugando al fútbol, porque nosotros jugábamos al fútbol ahí en el hipódromo, dentro del hipódromo. ¿Pero a la hora del partido estaba jugando? Es probable. Ah, bueno. Yo nunca le voy a perdonar a mi vieja que me hizo perder en directo, en vivo, este gol. Porque viste cómo son las madres, siempre, mirá, necesito algo, y yo estaba así, y bueno, me hizo ir al patio. Cuando yo sentía al televisor los gritos, mirá lo que me hiciste perder, vieja. Yo me confundo con el de Bélgica, no me acuerdo si era ese el que ese día estábamos jugando nosotros a la pelota o el de Inglaterra. El Bélgica a Paf. Claro, sí. Yo recuerdo, contra Corea, que fue el debut, lo vi solo en el living. Sí, y yo era muy dañino de chico, Julián. Y enfrente de casa estaba la cancha de golf. Ah. Bien enfrente de mi casa. O sea, yo vivía sobre Estado de Israel y ahora hay un tapial grande, ya no se ve. Antes era solo un tejido, o sea, una zanjita de por medio y cruzábamos a jugar al fútbol ahí. Yo me crié jugando al fútbol en la cancha de golf, un césped como la Champions League. Y recuerdo que después de ese partido, del primer partido con Corea, iban unos coreanos a jugar al golf y nosotros los cargábamos. Le gesticulábamos, le decíamos, lo cargábamos y nos corrió el coreano, nos corrió. Iba mucha gente, muchos coreanos iban a jugar al golf ahí. Bueno, después con Italia me acuerdo que fue una siesta que no sé por qué mi viejo estaba en casa. Sí, porque en ese tiempo estaba trabajando en Santa Fe y no en horas, porque mi viejo trabajaba en empresas viales, así que la mayoría de las veces estaba fuera de la ciudad. Pero ahí estaba en Santa Fe y lo vimos justamente en su pieza junto con mi vieja. Recién estaba contando, nosotros teníamos un tele blanco y negro. Y se corría del living a la pieza y así íbamos. Los domingos, por ejemplo, era una ceremonia mirar la Fórmula 1 en la carrera del Lole. Ah, sí, yo también. Yo soy fanático de la Fórmula 1. Yo salía, después ya de adolescente, salía al boliche, capaz, pero al otro día me levantaba para mirar la Fórmula 1 seguro. O en esa época eran los Benvenuto, creo que también estaban ya cuando era adolescente. Ah, pero eso años después. Sí. Y bueno, y este gol en inglés, mi hija no me lo dejó ver en directo, yo la quería matar. Siempre hago el chiste que menos mal que madre era una sola, si no yo estaría preso por homicidio. Pero me hizo perder semejante gol. Obviamente que cuando vi la repetición la quería crucificar a mi hija, mirá lo que me hiciste perder. Yo de ese gol no lo tengo registrado, no me acuerdo bien. Sí me acuerdo de la final, sí, eso me acuerdo dónde estaba, en qué momento, todo lo que pasó, sí, de la final me acuerdo, pero de ese gol no me acuerdo. Bien. Traíamos el relato de este gol de Víctor Hugo porque justamente hoy hubiese cumplido 65 años Diego Armando Maradona. Lejos estoy yo de la polémica discusión estúpida, que a mí me parece estúpida, de si Messi fue más o menos que Maradona. ¿Qué me importa a mí? Los dos son argentinos, lo dieron grandes alegrías. Para la envidia de todo el mundo, nosotros tenemos a quién comparar. Claro. O sea, yo creo que no hay que compararlo. Cada uno en su época. Sí, lo de Messi creo que es algo, mantenerse todavía vigente, más allá que está en una liga que creo que cada vez se está poniendo más difícil, más competitiva, pero mantenerse la cantidad de tiempo en la elite, eso es lo más destacable. Yo creo que el karma de Ronaldo es haber nacido contemporáneo de Messi, porque lo de Ronaldo también es astronómico. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, ellos dicen que gracias a Dios, estando los dos siendo contemporáneos, se ayudaron a mejorar entre uno y otro. O sea, Cristiano dice que Messi lo provocaba a constantemente estar mejorando y evolucionar.
Yo creo que eso es lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, estamos aquí en este programa, La Platea Deportiva, que siempre tiene un tinte de marcar un cariz diferente a los entrevistados. No hablar de actualidad, del partido que pasó el fin de semana. Bueno, en este caso, momentáneamente no estás dirigiendo equipo. Uh-huh. Pero, ¿cómo comienza la vida futbolística deportiva de Mariano Bonzi? ¿A qué edad? ¿En qué club? Yo arranqué jugando en el barrio, en esa época, de muy chico, creo que tenía 6, 7 años. En los torneos barriales que se sabían hacer, había un muchacho, nosotros le decíamos cariñosamente el Gordo Ferrero, que era de por ahí de la zona de Villipódromo, de por ahí cerca. Y buscaba chicos para armar equipos para las competencias barriales, que se hacía mucho por edades. Lo que por ahí hoy se hace con la preliga o los torneitos infantiles, bueno, eso se hacía antes, me acuerdo acá en el Sayago, en donde está el Hospital Iturraspe Nuevo ahora. Ajá. Había una cancha ahí en el medio del localital ese, había una cancha. Sí. Ahí se sabía hacer los torneos también. Bueno, y antes en lo que quedó la vieja cancha del liceo, lo que ahora es el barrio de UPCN. También ahí había. Bueno, yo tengo una foto. Yo me fui a probar a 7 jefes. Bueno, yo tengo una foto de en esa cancha atajando un penal. No. Yo atajaba de chico. Y bueno, así arranqué en los torneos barriales, qué sé yo. Y después un vecino jugaba en Gimnasia de Ciudadela y me vio y me dijo, che, ¿no querés ir a practicar con Fabián? Era el hijo. No sé, le digo, no sé cómo llegar, mi vieja no me puede llevar, ¿viste? Así que un día me llevó él y ahí arranqué, en Gimnasia, en prenovena. O sea, arranqué con categoría de prenovena. ¿Te tomaba el 5 o te bajaban? Me iba caminando, Julián. ¿Caminando? Cortaba todo por la vía. Claro. Iba cruzando todo por Villa Hipódromo. Hoy es imposible hacerlo. Pero en esa época, después cuando yo entrenaba categoría ya de sexta, séptima, entrenábamos de noche. O sea, yo volvía a la noche caminando. En esa época no había plata para el cole y bueno, iba caminando. Cosa que en esas... Hoy, decirle a un pibe de 7, 8 años, no, si no sale con el padre, no. Ya vamos a ir recorriendo y te voy a contar cada cosa que hice yo por el fútbol. Y a veces a mí me asombra cuando me toca estar al frente de algún grupo o algo, que vos escuchás cada cosa que te piden. Vos decís, si supieran lo que uno hizo para jugar al fútbol, a veces pareciera... Yo a veces los cargo a los chicos, a los muchachos, que les digo, che, dale, hacé cuenta que esto te gusta. Dale, claro. Metele. Es más, mi tía, la que hacía mención que fuimos a ver la final con Alemania, vivía en Javier de la Rosa, pasando San José. Ajá. Y yo vivo en Gorriti y Leiva, agarramos por detrás... Todavía ya no estaba más el paredón del liceo, ya se había ido, pero cortábamos por ahí el eucaliptal y hoy, en su momento, cuando Las Flores cerró el club, uh-huh, nos cortó el camino, porque claro, nosotros cruzábamos por ahí. Cortaban camino. Bueno, yo en una época íbamos hasta la Granja de la Esmeralda, yo vivía en Barrio Cabal, te estoy hablando de Las Pareras, 7, 8 cuadras, casi llegando a Camino de Cintura. Camino Viejo Esperanza, todavía me quedé en Buenos Aires, Camino de Cintura. Camino Viejo Esperanza, a 2 cuadras de Camino de Viejo Esperanza vivía yo. Y de ahí nos íbamos en bicicleta hasta la Granja de la Esmeralda, que también sabíamos entrenar ahí. Todo eso, me acuerdo, Gorriti era Cañaveral y calle de tierra. Calle de tierra. Y de Peñalosa para aquel lado con el San Juan Ancho. Claro, sí. Pero bueno, ese ya mucho más para acá, después lo taparon. Una vez nos caímos donde estaba la vieja aceitera, allá en Ceballo y Peñalosa. Yo compré terreno en el Sanjón de las Flores, que ahora lo taparon. Sí. Había unos durmientes para pasar. Claro. Y yo andaba en bici media carrera siempre. Y le erraste. Al barro. Decir que no había agua. Barro,
pero quedó hecho un 8 en la Bueno, rueda. nosotros veníamos de A2, que veníamos de entrenar, y veníamos por Ceballo, y paramos, ahí en Peñalosa había un tapialito que vos podías, y yo quise pisar, el otro venía sentado en el caño, yo quise pisar y se me fue el pie, y cayó de espalda donde encima eran desechos de la aceitera, o sea, todo aceitado, y yo caí y quedé colgado, zafé. Yo en la liga... Va, vos empezaste en Gimnasia, pero era ahí del barrio, Cabal. Sí, sí, bueno, pero fueron los únicos, en la Liga Santafesina fueron los dos únicos clubes que yo jugué. Gimnasia, que hice todas las categorías, de prenovena hasta primera, y después, cuando volví, en Las Flores, me retiré ahí. ¿Y te vas al fútbol de Buenos Aires? ¿A qué club? Y yo caí nosotros había un muchacho que regenteaba jugadores acá en el Sayago, hacía las pruebas, él fue técnico de nosotros en Gimnasia, en categorías séptima, habíamos salido campeón en séptima, sexta, sí, fue técnico nuestro, y bueno, él tenía conocidos, él lo había llevado al Ganso Roa a Racing. Ah, mirá vos. A Chamendi Contreras, bueno, casualmente este muchacho es Contreras, Alberto Contreras, a Chamendi Contreras, que fue un goleador terrible que tuvo Pucará en el ascenso, del 96, y también lo había llevado a Racing, y bueno, y armaba equipos y llevaba prueba, porque él decía que era mejor llevar de a grupos que no llevar individualmente. Claro. Porque era difícil, es muy difícil ir a pruebas. Porque te juntan una prueba ahí. Bueno, nosotros Gimnasia nos había llevado, tiene que haber sido año 87, 88 más o menos, había nota incluso del diario y todo, a Newell de Rosario. Cuando nosotros íbamos a las pruebas esas de Newell, eran 500 chicos por semana, se probaban. Y nosotros de Gimnasia habíamos quedado 5. Habíamos pasado un montón de filtros, y inclusive hasta en esa época es como que, hasta que yo no escuché una vez una nota de Batistuta que hablaba de las pensiones, de las malas condiciones de las pensiones que tenía Newell, nosotros no creíamos, Gimnasia no nos cedió a nosotros, o sea, nosotros ya estábamos para integrar el plantel, digamos, de Newell. O sea, de AFA, pero de inferiores, ¿no? Yo creo que tenía de séptima, sexta, por ahí estábamos. Y tiene que viajar un chico, porque éramos categorías 75, 74 y 73, eran 3 grupos, y viaja uno de los chicos que tenía que viajar para empezar a entrenar con la categoría de él, viaja un día antes que nosotros, y cuando viene de allá, el papá comentó lo que eran las pensiones, Pray. Cacho Pray, no sé si vos lo conociste. Más, anda uno de los chicos de los hijos de él jugó en Santa Fe y no me acuerdo dónde estará ahora. Viene papá y comenta de que era un desastre la pensión. Y bueno, en ese momento creo que el presidente era Zagardía de Gimnasia y dijo que no iba a mandar en esas condiciones. El papá lo quería matar. Era Newell, ¿me entendés? Y bueno, quedé ahí, quedamos dando vueltas, ese año no pasó nada, y al año siguiente este muchacho arma todo un viaje a Buenos Aires, y vamos a Huracán, a Boca y a Estudiantes de La Plata. Ahí te voy a contar algo que vos no lo sabés. Ah, a ver, ¿qué pasa? Yo quedo en Boca. Mirá vos. Sí. Nah. De 40 pibes que habíamos ido ahí, fui el único que quedó, fui yo. ¿Y qué pasó? Yo jugaba delantero en ese momento. Me peleé con el técnico. Nah, no podés. Sí. ¿Quién era el técnico? El pelado Novelo. El Marzolini era el director deportivo. Ajá. Y son cosas que por ahí a mí me cuesta contarlas. Mirá que vos sabés un montón de cosas mías, pero esas no las cuento porque soy muy, ¿cómo te puedo decir? Me cuesta contarlas, porque por ahí, viste, como no hay registro, salvo la gente que estaba con nosotros en ese momento, no sé yo, Marzolini estaba enloquecido conmigo. Marzolini le decía, bueno, habíamos ido a una prueba, después yo fui a otra y así. Y en una de las últimas pruebas, pues nosotros éramos del interior, no es que se toman varias semanas para decidir. O sea, ahí nosotros nos definen, cuando vienen del interior, nos definen medio rápido. Y bueno, Marzolini estaba enloquecido porque en ese momento se había ido Batistuta a Italia y había venido Amato
a Boca. Entonces buscaban todos delanteros de esa característica, potente, capaz que no muy hábil con las piernas, pero potente. Yo tenía una potencia, Julián, no sabes lo que era yo. Y bueno, Marzolini adelante mío, así a 2, 3 metros, hablaba, yo había discutido dentro de la cancha con el técnico, porque me para una jugada y yo la seguí. Este muchacho que nos manejaba a nosotros nos decía, ustedes siempre sigan, terminen la jugada. Entonces él toca, se ve que Novelo estaba dirigiendo la práctica que nosotros estábamos entrenando, toca el silbato y yo seguí, le hago un sombrero al arquero y hago el gol. Y él me dice, estoy tocando el silbato, pará. No lo escuché, le digo. Yo tenía una locura. Imagínate, vos me conociste ahora, antes no sabés lo que era. Ah, ¿era peor todavía? Sí, de adolescente era muy complicado. Tenía una rebeldía terrible. Entonces me dice, ¿no escuchás? ¿Sos sordo? Cuando me dijo así me enojé. Le dije todo. O sea, no medía, yo en esos momentos no medía, ¿me entendés? O sea, me sacaba muy rápido. Bueno, y el tipo, cuando empiezan a definir, le agarra y le dice, Marzolini dice, lo quiero el 9. No, conmigo no, le dice. Sí, pero yo lo quiero, yo soy el coordinador, o sea, él era el coordinador del general. Y bueno, le decía que era lo más parecido que había visto a Mato, a Batistuta, qué sé yo, y el técnico le decía, no, conmigo no va a jugar. Y no va a jugar, y no va a jugar, y no va a jugar. Y no jugó. Y no, bueno, de ahí me voy a Estudiantes de La Plata. Quedo en Estudiantes de La Plata, yo creo que debe haber sido el mejor partido de mi vida, el que hice contra la categoría de Verón, de todo eso muchachito. Allá en Citibel. Quedo en Estudiantes de La Plata y tenía que volver en febrero. Y nosotros estábamos en el hotel ahí parados, donde nosotros estábamos parando, y viene Vitrola Giso y habla con esta gente que nos llevaba a nosotros y dice que si quería, esta gente le dice si querían ver algún jugador que ellos tenían para mostrar, qué sé yo, le dice, estoy buscando delantero. En ese momento... Bonzi. Bueno, me llaman, nosotros estábamos jugando al truco ahí en una mesita y me dice, vení. Y me para al lado de Giso y yo siempre fui corpulento, grandote. Entonces le dice, este chico delantero tiene que volver en Estudiantes de La Plata, bueno, quedó en Boca, tuvo un problemita y ahora vuelve para Estudiantes de La Plata en febrero. Y bueno, y me dice, Giso, ¿te animás a quedarte? ¿A hacer unas pruebas? Eso es Atlanta, primera B metropolitana. Entonces me dice, tengo los dos delanteros, uno está quebrado del codo y el otro el tobillo. Uno era Cristian Castillo y el otro el Luis Bonet. No sé si te acordás de Lucho Bonet. ¿Me entendés? Y después el de reserva, que quedaba como último delantero que quedaba prácticamente, era el Vichy Paredes. Otro también. Bueno, me quedé esa semana, nosotros nos íbamos al otro día, nos veníamos para Santa Fe. Y yo me quedé esa semana ahí entrenando, y bueno, ahí nomás me dijo Vitrola, en 15 días tenés que estar acá. Me vine para Santa Fe, casé mis cosas, prácticamente ni me despedí de nadie y me fui. Tenía 17 años recién cumplidos. Bueno, ahora pongan atención a lo que va, porque cómo sigue la historia ya lo conozco. Mauri se está matando de risa. ¿Vos alguna vez no pudiste hacer algo porque no tenías el documento? No. Bueno, ¿qué le pasó a Bonzi? Bueno, a mí llego ahí con toda una expectativa terrible, llegué... Es más, cuando yo llego a los 2 o 3 días jugaba de local en Atlanta, me llevan el vestuario a conocer los compañeros. El Sordo Cassette, no sé si sí lo ubicás, venía de Temple, le había atajado en River. Bueno, el Vichy Paredes, Patón Alcami, Pachorres Maldone, o sea, Pachorres Maldone. Bueno, un montón de monstruos que había en ese momento y Lucho Bonet, Cristian Castillo, los dos lesionados. Vichy Paredes era el delantero, entonces bueno, yo empecé a entrenar. Yo vivía en el mismo lugar, es un camping de la UOCRA, que está sobre Camino de Cintura, por eso te dije hoy Camino de Cintura. Está ahí sobre Camino de Cintura, bueno, ahí ese era el predio donde entrenaba Atlanta y yo dormía ahí en un hotel de 37 habitaciones para mí solo.
Así que bueno, me presentaron, fui al palco, estuve ahí con los dirigentes, todo, era todo un revuelo porque llegaba un goleador, nunca fui goleador, un goleador de Santa Fe, que así me vendieron, pero nunca fui goleador. Traía chapa. Y bueno, Bueno, mañana traigas el documento, don Monsi. me citan para entrenar, todo, bueno, me dicen, venite con el DNI para ya, iba a reserva. Y le digo, ¿cómo DNI? Claro, viste que acá en Liga se juega con... Carné, ¿no? Se juega con carné, y acá le digo, ¿pero cómo DNI? ¿No tenemos carné? No, mi hijo me dice, acá se juega con el... Y bueno, y ahí en esa época, calculate, estoy hablando año 91. Y capaz que 92. un DNI tardaba 7, 8 meses. 7, 8 meses. Bueno, el club a mí me lo hizo en un mes y medio, ponele. Pero bueno, no, la verdad que en definitiva a mí lo que me pasó es que me costó un montón la adaptación, porque calculá que yo te digo era 17 años recién cumplido. No tenía un coreano para gastar en... No tenía, no había. Y no tenía nadie con quien hablar. Yo vivía solo en un camping, que el hotel quedaba allá como 1 kilómetro adentro. El único que estaba era el guardia a los tiros de noche, porque era un barrio bastante bravo. Y la verdad que no me fue bien, no me fue bien. Es más, fui cada vez peor. No me adaptaba, no podía dormir de noche. Los muchachos del club me cargaban, me decían, deja de tocarte de noche, me decían. Mirá cómo tenés los ojos todos colorados. Le digo, es que si no puedo dormir, le digo, tengo un cagazo. Yo era re cagón. La verdad que no la pasé bien en ese momento. Y bueno, ahí, en ese predio, entrenaba Oscar Campos y Julián Campos. Uno de ellos había jugado con el Loco Gatti en la época de Atlanta. Y yo caigo a entrenar con la categoría mía, que yo tenía edad de quinta en ese momento. Entonces me mandan a entrenar con quinta. Yo iba, hacía 2 o 3 días con primera y reserva, en el lugar donde yo estaba, y después tenía que ir a Celina, donde está el predio de Atlanta, a entrenar ya la parte de fútbol y los domingos jugar con la quinta. Al técnico no le gustaba mucho eso. Vitrola no se llevaba muy bien, el otro era el señor, se llamaba Puchero Domínguez, un 4 que tuvo River. No le caía muy bien esa situación. Yo fui con una cartita, como un boludo, a llevarle al muchacho este, y le digo, el señor Domínguez, que está sentado allá arriba del cajón mirando la práctica. Entonces fui, me paré, le digo, Domínguez, ni me miró el tipo. Sí, me dice, pero te juro, Julián, no se dio vuelta para mirarme. Le digo, te mando, pongo la cartita así, el papel, viste, que me habían dado de allá. Que era venía, o sea, como una orden de arriba, que yo tenía que prácticamente entrenar y jugar. Y el tipo no me mira y me dice, ¿qué sos, arquero? Y ya arrancamos mal. Viste, como que yo te digo, yo tenía mi temperamento, le digo, ¿cómo arquero? Si ni siquiera me miraste, le digo. O sea, ya arranqué mal con el tipo. Y bueno, no tuve suerte con el tipo, no me ponía. Yo tenía que prácticamente jugar, no me ponía. Iba al banco, entraba, hacía goles, entraba, rendía. Los mismos pibes del club le decían, che, Santa Fe me decían a mí, ¿por qué no lo pone a Santa Fe? Sí. Y bueno, en un partido contra Arsenal, se suspende, en cancha de Arsenal se suspende, llueve un montón. Y claro, estábamos ahí esperando que terminen de suspender todo, y cae el papá del otro chico que jugaba de delantero, que estaba en mi lugar. Y saquito cruzado, doradito, ¿viste? Son todos ahí en Villa Crespo, toda gente de plata. Y le dice, ¿te llevo, Puchero? Y yo, que no me callaba nada, le digo, con razón juega tu hijo, le digo. ¿Viste? Y bueno, ahí es como que me... Roja. Y voy a sacar, de todo lo malo, algo bueno siempre saco. A ver. Bueno, después de un par de discusiones que yo tuve con este entrenador, empiezo a jugar. Y venían las finales, los playoffs, y ya venían las finales. Una de las finales, los pibes querían que yo juegue, querían que yo esté en el plantel. Y él tenía la costumbre de dar
los citados en un pizarrón, ¿viste? Entonces terminamos de entrenar, me baño, todo, salgo. Cuando miro el pizarrón, que era apenas salíamos del vestuario, entré a buscarme en la lista, no estaba, contra Chicago era la final. No estaba. Isidro se llamaba el que manejaba todo el campo. Le digo, Isidro Puchero, se fue. ¿Cómo se fue? No, se imaginaba algo, dice. Y yo no estaba en esa final, me dejó afuera. Entonces aprendí algo de que, viste, por ahí en una época se acostumbraba, incluso acá, hasta en la escuela de técnico te decían, cuando vos des la lista, no mires los jugadores a la cara. Porque puede haber un gesto, puede haber algo que vos lo podés llegar a tomar mal, lo podés llegar a hacer personal, ¿viste? Entonces es como que vos das la lista, pero no miras a nadie. Bueno, yo lo que hacía, normalmente, como yo sabía que vos tenés un plantel de 30 tipos y dejás 15 afuera, ¿me entendés? Bueno, ahora un poquito menos, pero en otra época eran 16 los que entraban. Entonces yo dejaba la lista pegada en el vestuario. ¿Por qué? Porque yo sabía que ahí no iba a haber nada en contra, ¿viste? De que vos, una mala reacción, que vos tengas algo en contra del jugador o el jugador en contra tuyo. Y así aprendí algo, sí. Pero me la comí. Sí. Bueno, así después Julián Campos y Oscar Campos me consiguen la posibilidad. Yo discutí mal, después de esas finales discutí mal, y le pedí que me libere, pedí el pase y me fui a Chicago. Esa fue la mejor etapa mía. Gringo, gran parte de tu vida como técnico se construyó en Pucará, con logros como el ascenso del 2017, como la permanencia muy sufrida 2019, como la permanencia también 2023. 2022. Pero este año te tocó en un momento decir, hasta acá llegué, el equipo venía muy mal, de hecho se hizo cargo de Olencina y no pudo torcer esa mochila de escasez de puntos y Pucará termina descendiendo. ¿Cómo se convive con la gloria y el sabor amargo de decir, che, acá no funcioné? Hay algo que yo aprendí con el tiempo, que es aprender a separar la parte deportiva de la parte emocional, humana, por decir, a disociar una cosa de la otra. Para mí podíamos haber perdido el peor partido y yo me voy a mi casa y capaz que le digo a mi señora, ¿nos vamos a comer a algún lado? Y para mí ya está, terminó ahí, ¿me entendés? ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí es fútbol todo. Y el fútbol es prácticamente es eso. Son de lunes a sábado y listo, ya está. No, pero son resultados buenos y la mayoría no son buenos. O sea, hay que aprender a convivir con esa situación, porque si no te vuelves loco, o sea, te amargás, porque no, uno solo sale campeón, alguno que otro clasifican, ojalá algún momento hagan otro tipo de torneo como para darle otra vuelta a la competencia. Y después estamos los que peleamos abajo, que bueno, en algún momento iba a pasar lo que pasó. Quizás el tiempo que yo hace que estoy en el club, las cosas que yo había logrado, es como quien dice, hablando mal y pronto, tenía una espalda de poder aguantar, pero, o sea, yo lo tomo con naturalidad, con el dolor, obviamente, de decir, la frustración más que el dolor de decir, no pude esta vez. ¿Me entendés? Pero bueno, yo sabía que no era el año que yo tendría que haber arrancado, no fue el momento, no fue una buena decisión, yo me tendría que haber ido el año pasado. En una comida en casa, que estábamos festejando la clasificación al torneo de los fluviales, ¿eso? Copa Subfluvial. La Copa Subfluvial. Los chicos me terminan, yo ya había dicho que terminaba el último partido y ya daba un paso al costado, se lo había planteado el presidente y todo. Y hubo una reunión entre los chicos y ese día en mi casa me convencieron para que siguiera. Por lo menos la Copa.
De hecho, algo que yo nunca hago, me fui 20 días de vacaciones en plena pretemporada. O sea, ya era algo que yo ya tenía programado y no podía decir que no, y bueno, fue así y me fui y no tendría que haber arrancado nunca. Entonces, bueno, después me fueron pasando algunas cosas personales que se me fue complicando todo, ¿viste? Y bueno, no fue el año donde yo estuve muy enfocado en lo que yo hacía, no tuve paciencia, estaba muy contrariado conmigo mismo. No hubo no fuimos homogéneos en el cuerpo técnico tampoco, no hubo una comunión entre dirigente, cuerpo técnico y jugadores en ningún momento, era algo que se veía venir. Y ojo, Julián, no di un paso acostado por el hecho de, prefiero irme antes de descender yo, no, al contrario, yo le había dicho a los chicos, me voy a quedar hasta el final. Pero pasaron algunas situaciones que yo sentí que eran personales en contra mía. Quizás me equivoqué, ¿viste? O sea, pero yo lo noté como cosas de los arbitrajes, como que había cosas personales en contra mía, y yo digo, ¿para qué me voy a quedar si voy a seguir perjudicando al club? Entonces, algo que no quiero que pase. Vuelvo a reiterar, capaz que fueron cosas que uno vio y creyó que era así y a lo mejor no es tan así, ¿me entendés? Pero bueno, en ese momento uno lo tomó por ese lado. Y sentí que había que darle un cambio de rosca, había que dar una vueltita de rosca para ver si el equipo reaccionaba, los chicos reaccionaban. De hecho, reaccionaron un poco, pero bueno, era tan mala la campaña que yo había hecho que lamentablemente a Diego no le alcanzó. Era demasiado lastre. Sí. Era muy difícil, yo se lo venía diciendo. Es más, lo habíamos hablado con Diego cuando venía y de hecho yo le sacaba la presión de decirle, Diego, buscá mejorar, buscá una identidad, buscá lo tuyo y no te calentes tanto en el sentido de que si, bueno, te toca perder, te toca perder. A ver, perdimos un montón de partidos antes de que vos llegaras, así que, o sea, no es la muerte de nadie, ¿me entendés? O sea, empezá a buscar vos tu forma, tus cosas para que el plantel se identifique con vos, ¿me entendés? Pero bueno, en un momento nos ilusionamos un poquito, pero después ya se dio que no se pudo. Bueno, ¿sigue Diego? La idea es siempre fue traerlo por el hecho de que yo fui muy realista siempre, de que creíamos que a mitad de año yo ya le había dicho al presidente, nos vamos a ir a la B. Capaz que estaba muy pesimista en ese momento, pero yo soy muy realista en ese aspecto. Pero los números hablaban por sí solos. Y sí, ¿viste? Entonces la idea era que venga alguien que el año que viene, no es fácil que venga gente a Pucará. No es fácil traer jugadores, no es fácil. Se habló antes de Diego, se habló como 3-4 entrenadores de talla, por decirlo así, pero no se animan, la situación, ¿viste? O sea, era difícil agarrar ese fierro. Y cuando le comentamos a Diego, yo le mandé un mensaje y le dije, me dijo que sí, pero que él quería tener la chance, que sabía que estaba muy complicado, pero que él quería tener la chance de pelearla el año que viene para ver si lo podía ascender. Entonces, un chico que viene, yo lo había tenido el año anterior como entrenador de arqueros conmigo. Aparte lo conozco de cuando nosotros estuvimos dirigiendo con Mario Ortega en Las Flores, él era el arquero nuestro, lo conozco, buena gente. Toda la gente de la Encina, Elsa, Lalo, son todos buena gente. Y no había pedido esa posibilidad de que si se descendía, si no salía adelante, que le den la chance de pelear el ascenso. Y creo que es lo más correcto, o sea, obviamente no lo decido yo, no lo decide Gabriel, lo va a tener que determinar la comisión. Y bueno, y ahí veremos cómo sigue. La famosa comisión. Famosa comisión. Bueno, Gringo, un gusto haberte tenido. Bueno, compartimos con el Negro Soral un serie de vueltas. Gracias también a la gente de la radio que nos permitió pasarnos unos minutitos, porque vamos hasta las 17 y ya son y cuarto, pero le damos las muchas gracias por habernos permitido extendernos. Pasa que a lo mejor a la gente de la radio no sabe lo que me gusta hablar a mí. Va a tener que hacer 2 o 3 programas para poder tenerme callado a mí. Bueno. No, gracias a ustedes por la invitación.